Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El 13 de noviembre de 1996, Intel anunció su decisión de instalar una fábrica en Costa Rica para ensamblar y probar microprocesadores. Al año siguiente se estableció en el país, específicamente pues como una fábrica de procesadores. Sin embargo, las actividades de la empresa fueron aumentando poco a poco en nuestro país. Al 2023, Intel contaba ya con 3.300 empleados directos, además de unos 5.000 contratistas que de alguna manera estaban también vinculados con la empresa. Y no cabe duda que en más de 2 décadas de Intel en Costa Rica, pues se ha ido generando una serie de encadenamientos productivos alrededor de esta empresa. Es en este contexto que en el 2022 Estados Unidos aprobó la Chips and Science Act, una ley que nombra particularmente a Costa Rica como un socio estratégico para la fabricación de semiconductores, que nace de la intención de Estados Unidos de traer a países amigos y cercanos la producción de semiconductores, lo que pues le da una gran oportunidad al país para recibir inversión extranjera directa y aumentar su participación en un sector que es tan importante. Para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy Daniel Rodríguez Mafioli. Daniel es abogado y fundador de la firma legal Datalex, donde asesora a empresas y organizaciones en asuntos de cumplimiento legal tecnológico, política pública y gestión de riesgos digitales. En los últimos años, Daniel se ha posicionado como un referente en inteligencia artificial, que es un tema que está tan de moda últimamente, ciberseguridad y privacidad en la región, en sus roles como consultor para UNESCO y para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el BID, para la implementación ética y responsable de la inteligencia artificial en Costa Rica y la región. También es consultor de la OCDE en políticas públicas para la industria de semiconductores. Daniel cuenta con una maestría en Derecho de la Tecnología y Propiedad Intelectual de la Universidad de Duke de Estados Unidos, una maestría en Regulación Económica de la Universidad Carlos III de Madrid y además es licenciado de Derecho por la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina el capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de CAMTIC, la principal organización gremial de la industria tecnológica en el país. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta tarde en Café Digital. Muchas gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Muy contento de estar en este programa que siempre intento seguir todas las ediciones. Así que para mí es un verdadero honor conversar sobre además un tema tan relevante e importante para Costa Rica en este momento. No, muchísimas gracias, de verdad. Y es que este es un tema de verdad muy interesante y muy relevante en el contexto de esto que hablaba yo de la ley. Tal vez para abrir un poquito el tema de hoy, ¿qué son exactamente, qué es lo que entendemos por semiconductores y por qué es que estos son un producto de tanta importancia para las grandes potencias mundiales como lo es Estados Unidos? Claro. Bueno, como bien dijiste en mi presentación, no soy ingeniero, soy abogado, ¿verdad? Y también consultor en políticas públicas tecnológicas. Entonces, me van a disculpar los ingenieros si doy una definición que es incorrecta, pero al final de cuentas lo que queremos es transmitir un mensaje sencillo, ¿no? Acerca de qué son los semiconductores, ¿verdad? Porque ahora hemos visto en los medios a cada rato noticias acerca de semiconductores y que Estados Unidos va a invertir. ¿Y cómo traducimos eso, verdad? Que suena tal vez como tan extraño de semiconductores y microchips a un lenguaje sencillo, pero en términos muy sencillos, los semiconductores son materiales que tienen esa propiedad, ¿no? Eléctrica de que pueden conducir electricidad o también pueden aislar la electricidad. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque en el mundo digital se basa básicamente en lo que llamamos el idioma digital binario, donde básicamente encendido y apagado. Entonces, este material de semiconductor que permite tanto conducir electricidad como aislarla, se convierte en un material esencial para poder construir todas las aplicaciones, soluciones tecnológicas que hoy en día disfrutamos en el entorno digital. Y eso es, en muy resumidas cuentas, lo que es
un semiconductor. Ahora, decías que ¿por qué es un producto tan importante, verdad? Es un producto tan importante porque cualquier dispositivo electrónico, el teléfono con el que todos los días nos despertamos y nos acostamos, lastimosamente, las computadoras, cualquier dispositivo electrónico, ahora los vehículos también, vienen con semiconductores porque son estos los, por decirlo así, cerebros detrás de esos dispositivos. Son los que hacen posibles que podamos enviar un mensaje de texto, tomar una fotografía, enviarla a través de Internet, que podamos vivir en las redes sociales. Bueno, todo eso se hace a través de un procesamiento de información en formato digital que los semiconductores hacen posible. Eso para resumírtelo en muy breve. Y otro factor que es muy importante es que, como te digo, ya que los semiconductores son un componente esencial, una materia prima del mundo digital, tienen también una importancia geopolítica, si se quiere, ¿verdad? Que es otro tema que se ha visto, ¿no? Y quienes han seguido de cerca el tema lo conocen, esa especie de guerra comercial, entre comillas, entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Entre las grandes potencias, porque entienden que donde esté la producción de estos microchips va a estar también el poder económico. Y eso es especialmente relevante en un mundo que va encaminado hacia incrementar su dependencia a la tecnología, no a disminuirla, ¿verdad? Prueba de eso es el incremento también demostrado que hay en los semiconductores y en la compra de semiconductores por parte de todas las empresas que fabrican componentes electrónicos en el mundo. Entonces, por eso es que se ha convertido en un tema tan importante y por eso es que también las grandes potencias están luchando por hacerse con, digamos, dominio sobre este entorno y sobre este mercado de los semiconductores. Y es que, de hecho, bueno, revisando un poco también, observando el comportamiento, es interesante ver, y hablando de esta importancia geopolítica, que a lo largo del tiempo se ha ido concentrando cada vez más la producción de todos estos semiconductores en Asia principalmente, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí China particularmente. sí, diste en un punto esencial, ¿verdad? Por allá en la pandemia, cuando inició la pandemia, hubo una enorme disrupción en las cadenas de valor, no sé si lo recordás, y uno de los sectores más impactados por esta disrupción que hubo en la cadena de valor fue precisamente el sector de semiconductores y especialmente los grandes compradores. Y es que además hay unos ciertos microchips, ¿verdad?, que se construyen a partir de semiconductores que son especiales para la industria automotriz, por ejemplo. Bueno, no sé, tal vez no lo recuerdan porque fue hace mucho tiempo, pero hubo una enorme crisis al punto de que no se estaba pudiendo satisfacer la demanda de vehículos, ¿verdad?, en el mundo, y una enorme disrupción en esa cadena de valor de vehículos, y fue a causa precisamente de esa enorme concentración y dependencia que hay de la cadena de valor de semiconductores en países asiáticos, al punto de que el 80% de los microchips del mundo son fabricados en una sola empresa que está en Taiwán, ¿verdad? A ese nivel llega, digamos, el grado de concentración que hay en algunos eslabones de la cadena de valor de los semiconductores, que es una cadena de valor súper compleja, ¿verdad? Están quienes se dedican únicamente a fabricar como las obleas de silicio, que son como el material semiconductor sobre el cual se construyen los microchips. Y después hay otros fabricantes que se dedican a fabricar más bien la materia prima para que esos fabricantes puedan a su vez fabricar. En fin, es una cadena bastante compleja que realmente se vio muy comprometida en esa época de pandemia y que fue la razón principal por la que hoy, bueno, lo podemos hablar más adelante, estamos ya hablando de una eventual, ¿verdad?, diversificación de esta. Pero a tu comentario, efectivamente el factor geopolítico es un factor esencial que ha motivado esta nueva filosofía y esta nueva política de diversificar un poco más esa cadena de suministro. No, y claro, y eso que mencionabas durante la pandemia, o sea, es que esa escasez también estuvo acompañada de aumento en la demanda, incluso, por ejemplo, de computadoras y demás, porque todo el mundo empezó a teletrabajar, entonces se dio hacinamiento tecnológico en las casas, que de pronto eran 4 en la familia, solo una computadora, entonces compremos otra. Se dio todo un pico, y sí, fue una cuestión complicada
que creo que a partir de ahí se le evidenció a Estados Unidos esa necesidad de ver cómo hacía, pues para no depender tanto de algo que se producía en el otro lado del mundo y que además la competencia comercial y esa guerra fría económica que se tienen entre China y Estados Unidos. Ahora, Exacto. tal vez cayendo ya un poquito a lo que es en el país, y por cierto, aprovechar para la gente que nos está escuchando en vivo, recordar que nos pueden hacer consultas ahí en los mensajes y ahí para comentarlas por acá también. Ahora, aterrizando al país, decía, Intel llegó al país en el 97, ya son 20 resto de años, casi ya vamos pintando los 30 años perdón, no. Sí, ya 20, Sí, ¿qué? casi. 27. Sí, ya se me hizo un colocho. Pero ya bueno, más de 2 décadas de Intel en Costa Rica en todo caso. Sí. ¿Cómo ha evolucionado el sector desde entonces? ¿Cómo estamos en Costa Rica en este aspecto? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Alejandro. Evidentemente ha habido un crecimiento, ¿no? de la industria, yo diría en general de la alta manufactura, ¿verdad? De la alta tecnología o de la manufactura de alta tecnología en Costa Rica. Eso ha sido un hecho, ¿verdad? Y está clarísimo que la llegada de Intel a Costa Rica fue un punto de inflexión en la historia del país. De eso, ¿verdad? No hay duda alguna. Por ahí después recordarás que en el 2014, si no me equivoco, si alguien de Intel escuchando me corrige, pero por ahí en 2014 se llevaron su planta, ¿verdad? De ensamblaje, la que hay hoy en día, se la llevaron por temas de competitividad, ¿verdad? De temas, decisiones empresariales que consideraron en ese momento que era mejor llevarse la planta de Costa Rica. Y luego la reinstalaron recientemente, si no me equivoco, 2021, pero también puedo estar equivocado, ahí me corrigen, pero fuera de ese espacio, ¿verdad? Donde quizás hubo una afectación también en la exportación que hacía Costa Rica de ese tipo de materiales y componentes, definitivamente ha habido un crecimiento. Y yo creo que ese crecimiento ha obedecido a una política muy clara país, que dentro de todo lo que somos como país y que cada vez que llega un nuevo gobierno se cambian las políticas públicas y cambiamos el norte, ¿verdad? Cada vez que hay un nuevo gobierno, yo creo que por lo menos la política de inversión extranjera y de zona franca en Costa Rica ha sido quizás la única que o de las muy pocas, que sí nos hemos casado con ella como país, ¿verdad? Como una política país que no va a importar al gobierno que llegue, sino que hemos apostado por esta política, hemos apostado por esta forma de crecimiento y de desarrollo económico que nos ha servido, nos ha dado frutos, especialmente en talento humano. Y creo que eso ha sido, ¿verdad?, uno de los factores responsables del crecimiento y de la evolución de este sector, como te digo, de alta manufactura. El campo de los dispositivos médicos es quizás el ejemplo más claro que tenemos del éxito que ha tenido también Costa Rica vendiéndose como un hub de fabricación de dispositivos médicos, al punto de que en la región americana somos el segundo país después de México, ¿verdad?, en exportación de ese tipo de dispositivos, lo que nos hace ya un país competitivo al punto de que los países están cada vez más llegando empresas de fabricación de dispositivos médicos al país porque lo ven, ¿verdad? Ya hemos de alguna forma vendido esa buena imagen y hemos sabido satisfacer las necesidades concretas que tiene esta industria. En el campo de semiconductores también se ha crecido, no voy a decir que no, hay ya empresas también que se dedican a algunas de las actividades de la cadena de valor de los semiconductores e inclusive que son proveedoras de insumos para los fabricantes y para los ensambladores como Intel en Costa Rica. Y eso cada vez ha ido creciendo, ¿verdad? Entonces sí siento que ha habido una evolución y que ahora pues vamos a entrar a un momento ahora sí de retos importantes, ¿verdad? Que hay que comenzar a trabajar, pero para no llegar ahí todavía y ir contando esa historia en esta conversación tan amable que estamos teniendo aquí, yo diría que sí ha habido una apuesta importante, ha habido una evolución también del talento humano, ¿verdad? Sí ha crecido. Quisiéramos que creciera a un ritmo mucho mayor la formación de talento humano especializado para estas industrias, pero el ritmo al que ha crecido por lo menos es suficiente para atender la demanda que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Pero entonces ahí entramos en la discusión ¿verdad?, del huevo y la gallina y qué es primero, y si no hay suficiente recursos, entonces tampoco podemos crecer la industria. Pero sí siento que por lo menos de hoy al pasado, en los últimos 27 años que tiene Intel de estar acá, definitivamente ha evolucionado el sector y, insisto, ha sido por esos factores y un aumento también en inversión en infraestructura, un desarrollo de ciertos proveedores, aunque ya podríamos hablar más adelante
de las necesidades que hay de fortalecer también ese ecosistema local que provee a las industrias, pero sí, definitivamente ha habido una evolución que, como te digo, ha sido principalmente por esa apuesta por la inversión extranjera y el desarrollo también de las zonas francas, que ha ayudado mucho, entre otras políticas que también están, que son contingentes a esto. Claro, no, y eso que señalas me parece que es muy interesante, por eso que justamente es un problema que se observa mucho, es que cuando hay cambio de gobierno o incluso hasta dentro de un mismo gobierno, cambio de autoridades, se fijan nuevos nortes, nuevas direcciones, se dejan procesos incompletos, cosas que quedan ahí en el camino. Y qué interesante es esto que señalas, que efectivamente, digamos, la importancia de Intel o de la producción de semiconductores y demás, siempre ha logrado mantenerse como ahí, como fuera de convertirse como en algún botín político o en algún elemento de negociación. Eso siempre ha caminado y 27 años, como vos señalás, ha permitido también que se genere todo un ecosistema alrededor de esto, ¿verdad? Es más, en cierto sentido, vos sos parte también de este ecosistema. Sí, ¿Verdad? totalmente. Porque justamente se ha generado todo este ecosistema, todas estas cadenas de valor. Ahora, a partir de esto, aparece ahora recientemente, bueno, y con esto que mencionábamos antes, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y esas necesidades que se dieron durante la pandemia, se da este Chips and Science Act, se firmó en el 2022, pero luego pasaba por una rectificación. Bueno, de la parte legal de Estados Unidos yo no la conozco tan bien, sí, pero lo más importante de todo este asunto es que Costa Rica es, incluso si no me equivoco, es el único país que es mencionado por nombre en este proceso, ¿verdad? Tal vez una precisión. Efectivamente, sí, el CHIPS Act se aprueba en el 2022, una ley bipartidista, ¿verdad? Lo cual también es un tema reflejo, ¿no? De la importancia que tiene el tema y que se ve el tema de semiconductores como un tema incluso de seguridad nacional, casi, ¿verdad? En Estados Unidos. Es que no podemos lo seguir es. dependiendo, ¿verdad? Sí, lo es, por supuesto. No podemos seguir dependiendo a ese nivel, ¿verdad? De sectores que, aunque son amigos, ¿verdad? Como Taiwán, etcétera, pero también China tiene su gran parte en todo esto, ¿verdad? Y China no es amigo desde el punto de vista comercial para Estados Unidos. Entonces, que haya habido una aprobación bipartidista en Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo con nada, o con poco se ponen de acuerdo en Estados Unidos, el Partido Republicano y Demócrata, y este es un caso donde se unieron para decir, eso es un tema de interés nacional, ¿verdad? Que ve más allá de cualquier color político. ¿Y por qué nos involucra a nosotros como país? Bueno, porque Estados Unidos lo que hizo fue ver que, bueno, cuáles son los países que ya en la región americana, ¿verdad? En el continente americano, cerca de nosotros, ya están trabajando en estos temas. Entonces, claro, ¿cuál fue el ejemplo más claro que salió a relucir en ese momento? Bueno, Costa Rica. Entonces, si bien la ley CHIPS Act no menciona a Costa Rica, ya en la parte de la ejecución de la ley, el gobierno de Estados Unidos ha apostado por Costa Rica como uno de los líderes para fortalecer el ensamblaje, la prueba y el testeo de estos, de los semiconductores, para entonces diversificar esa cadena de valor, porque entonces, y tal vez no lo dije al inicio, esa es la función principal que tiene este CHIPS Act, disminuir, ¿verdad?, gradualmente esa dependencia que hay en Asia para fabricar ese tipo de componentes y al menos un porcentaje, recordad que hablábamos de 80%, bueno, bajemos ese 80% por lo menos a un 70% y ahí vamos poco a poco, reducir ese porcentaje de dependencia y comenzar a fabricar más semiconductores, tanto en Estados Unidos como en los países amigos, ¿verdad? Y que comparten valores, si se quiere, ¿verdad? Y cercanía, que es lo que se llama el nearshoring, depender más de esos países que están cerca de nosotros, esa es la opinión de Estados Unidos, para entonces fabricar este tipo de componentes. Y ese es el objetivo principal. Ahora, un detalle importante que a veces se nos va un poco en la discusión pública sobre el tema. ¿Qué implica el CHIPS Act? Bueno, implica esencialmente un paquete de recursos multimillonarios para ese objetivo, ¿no? De incrementar la fabricación de semiconductores en América. Entonces, gran parte de ese paquete financiero, ¿verdad?, de apoyo que hay aprobado por el Congreso de Estados Unidos para este tema, se va a quedar en Estados Unidos.
¿verdad? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quiere es fortalecer su rol de fabricante de los semiconductores o los microchips, ¿verdad? Pero aquí estamos sacando el sombrero y pasándolo a... Exactamente. Estamos, ¿verdad? Como si fuera un montón de... O sea, a ver, si es un apoyo importante, hay un porcentaje de ese fondo que se llama el ITSI Fund, hay un porcentaje importante de ese fondo aprobado por el Congreso de Estados Unidos que sí va dedicado a la parte de ensamblaje, ¿verdad? De prueba y de empaquetado de los microchips, que eso es lo que se va a financiar para países como Costa Rica y Panamá y México, que son los 3 seleccionados por el momento para recibir fondos de Estados Unidos en este tema, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo para también contener las expectativas, ¿verdad?, de lo que se quiere. Ahora, cosa diferente es utilizar esta oportunidad que es única en la historia, ¿verdad? Esto es único y si no lo aprovechamos ya lo vamos a perder. Una cosa es que nos den ciertos recursos que tal vez no son suficientes para crecerlo como quisiéramos crecerlo, y otra cosa diferente es aprovechemos esta apuesta que está haciendo Estados Unidos en nosotros para entonces nosotros ver más allá del CHIPS Act y crear las condiciones en el país para incrementar la presencia de otras industrias, pero sobre todo incrementar las capacidades de la industria local también, que se dé lo que se llama en este campo los derrames, ¿verdad?, de conocimiento entre la inversión extranjera y el ecosistema local que pueda aprender de ellos y generar así investigación y desarrollo de otros temas que podemos conversar más adelante si querés. Pero mi opinión en cuanto al CHIPS Act es maravilloso, es una apuesta increíble, una oportunidad única, aprovechémosla, pero veamos más allá del CHIPS Act. ¿Cómo podemos apalancarnos en el CHIPS Act y en los recursos que vienen para el país para ver más allá y ver a Costa Rica como un verdadero hub tecnológico en otras tecnologías también, ¿verdad? Porque al final semiconductores lo bueno que tiene es que es una materia prima para todas las tecnologías digitales. Entonces, aprovechemos cómo también crecemos otras industrias. Tenemos dispositivos médicos también. Entonces, para no adelantarme demasiado, pero a tu pregunta concreta, eso es el CHIPS Act muy en resumidas cuentas. Claro. Y bueno, ahora me gusta mucho eso que mencionas, que es como ver más allá, ¿verdad? Porque ahorita uno está pensando mucho como, CHIPS Act, pero ok, ir más allá. Ahora, cuando vos decís, bueno, ir más allá del CHIPS Act, bueno, para empezar, y quedarnos todavía nada más con el CHIPS Act para luego dar ese paso más allá. Claro. Para Costa Rica, ¿qué implica? Implica más inversión extranjera directa, implica trabajos de calidad. Tal vez, ¿qué implica para Costa Rica los beneficios del CHIPS Act? Y a tu parecer, ¿qué son esos pasos adicionales que deberíamos de hacer como país para ir, como vos decís, más allá? O sea, ver el CHIPS Act no como un fin, sino como una grada para ir más allá. ¿Cómo lo ves vos eso? Claro, mira, yo creo que lo primero es que una apuesta de una potencia mundial como Estados Unidos en un país como nosotros para este tema nos obliga a cambiar ciertas cosas en el país para poder recibir esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a obligar? ¿Verdad? Bueno, nos va a obligar primero a formar más talento humano en estas áreas, ¿verdad? En todas las ingenierías que tienen que ver con esto, pero también en el área de educación vocacional, ¿verdad? Y técnica. Eso es muy importante también en algunos segmentos, en algunas actividades que tienen que ver con semiconductores, por ejemplo, en el empaquetado y el ATP, como se llama, para resumirlo a partir de ahora, en el empaquetado y pruebas de semiconductores, se requiere también educación técnica. Entonces, va a ser una oportunidad ¿para qué? Para que crezcamos esa disponibilidad de talento humano, para que involucremos más a nuestros estudiantes y niños en carreras STEM, para que involucremos más a mujeres también, ¿verdad? En ese tipo de carreras y que el solo hecho de ser mujer no sea un impedimento, sino que más bien se les inste a participar de esta oportunidad, porque te lo digo, cualquier persona que hoy está estudiando y si nos están viendo, ¿verdad? Y siendo este un programa de una universidad tan importante y tan cercana a mí, que es mi alma mater, si alguien está escuchando, o sea, no hay, digo, o sea, hay que seguir lo que uno quiere, su vocación, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero mi recomendación, que estoy viendo lo que se está gestando con esto, es
apuéstenle a las carreras STEM. Y eso que yo no soy, ¿verdad?, un ingeniero, ni pertenezco tal vez a las carreras STEM, pero apuéstenle a las carreras STEM porque tienen un futuro 100% garantizado. Y no solo eso, es que van a poder contribuir a un objetivo mayor también para el país, ¿verdad? Van a poder construir patria de alguna forma, si se quiere. Entonces, el tema del talento, o sea, el tema del CHIPS Act va más allá porque, y en todo caso, ¿cuáles son los beneficios? Eso nos obliga a cambiar ciertas cosas en nosotros para poder estar en condiciones de recibir esa mayor inversión extranjera. Entonces, nos va a obligar como país a crear más también infraestructura, digamos, de facilitación del comercio. Me refiero a puertos, aeropuertos, o por lo menos a mejorar los que tenemos para hacerlos mucho más eficientes. Evidentemente el tema del empleo, ¿verdad? Es fundamental y va aparejado con la disponibilidad de talento humano, que es lo que decía antes, de personas y empresas que puedan surgir a partir de estas nuevas industrias que se van a instalar en el país y ese derrame que va a haber de conocimiento para la industria local. Nos va a beneficiar también en términos de, evidentemente, económicos, ¿verdad? De lo que se invierte en este país, aunque no se traduzca en inversión, digamos, de pago de impuestos, porque es parte de lo que ofrece el régimen de zona franca, sí el país está haciendo algo muy bueno, que es, vamos a darle más incentivos a quienes den más trabajo fuera del GAM, para darte un ejemplo. Entonces, vemos cómo, ok, va a haber un incentivo para que las empresas se instalen en zonas alejadas de la GAM y ojalá, ¿por qué no?, en las zonas portuarias. O sea, qué más lógico, ¿verdad?, desde el punto de vista comercial y económico, que tener yo mi empresa a la par de un puerto, como los puertos del Caribe, por ejemplo, y a que al mismo tiempo se genere empleo alrededor de esa zona, zonas que sabemos hoy en día, como Punta Arenas y Limón, que son las más afectadas por la pobreza en Costa Rica. Entonces, las oportunidades, ¿verdad?, de esta inversión son realmente importantes, ¿verdad? Como te digo, hay ciertas condiciones que el país tiene que trabajar para poder recibir esos fondos y entonces, bueno, Estados Unidos lo que está diciendo es, yo le doy estos fondos sujeto a que usted trabaje en mejorar su infraestructura, en mejorar su disponibilidad de programas de tecnología, ¿verdad?, de sus carreras de ingenierías electromecánicas, eléctricas, etcétera, y todas las que se requieren para esta industria, de su programa de educación técnica y vocacional, cómo lo está estructurando. Y yo hago eso como país, como Estado, como potencia mundial, a cambio de que usted realmente se comprometa y dicte políticas públicas encaminadas a eso. Entonces, esas son las oportunidades, ¿verdad?, que ofrece evidentemente el CHIPS Act, pero que, como te digo, requieren primero un trabajo previo o por lo menos paralelo a esos fondos Claro, que claro. van a venir de ahí. Sí, no, y sin duda alguna, bueno, mencionabas una serie de aspectos, la parte de la promoción, de impulsar todo lo que tiene que ver con carreras STEM, de verdad que es un reto importante. Entiendo yo que actualmente existe un faltante ya de todas formas, o sea, estamos en un déficit de profesionales de este tipo de áreas y sobre ese déficit hay que cubrir ese déficit más esa demanda adicional que se nos va a venir con el CHIPS Act, y que además, qué complejo porque es algo que no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que en 3 meses lo aumentas, es un proceso educativo para una persona que va a estar en una de estas carreras de STEM. Entonces, ahí ese es un reto importante, también lo que mencionabas de la parte de infraestructura. Eh, una consulta también, digamos, específicamente, bueno, vos valoras mucho lo que son políticas públicas, pero también como abogado a nivel, como más a nivel legal, por ejemplo, Sí. ¿qué retos particulares ves a nivel país para lograr llevar a cabo, como vos decís, el CHIPS Act y más allá? Claro, yo creo que en términos regulatorios, o sea, definitivamente, de hecho, si vos ves y quienes nos escuchan y nos ven, lo pueden buscar también. Costa Rica sacó una hoja de ruta, ¿verdad?, para poder atender el tema de los semiconductores, que es, valga la redundancia, una hoja que establece cuáles son los derroteros, ¿verdad?, cuál es el camino que el país va a seguir para poder realmente aprovechar todas esas oportunidades que estamos hablando del CHIPS Act y de los semiconductores. Uno de los componentes que contiene esa hoja de ruta es precisamente el tema regulatorio, especialmente los temas regulatorios que tienen que ver con permisos comerciales, con importaciones, con aduanas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con facilitación del comercio y que está regido por una normativa, como te digo, las normativas de
especialmente las de aduanas, inclusive hasta la creación de empresas, ¿verdad? Son procesos que están regulados en Costa Rica y que se deben revisar para dar una especie, ¿verdad?, de incentivo adicional a las empresas para que se instalen en el país. ¿Por qué? Y esto no lo comenté antes y me parece que es importante a propósito de tu pregunta de poder crear un mejor entorno regulatorio que no es, insisto, no es solamente para la empresa extranjera que viene acá, es que de eso nos vamos a beneficiar todos y también las empresas proveedoras de esas otras empresas se van a poder beneficiar, ¿verdad? Pero lo que quería decir es que hay aspectos, digamos, que se deben mejorar porque estamos compitiendo con países asiáticos también por estos mismos recursos. Estados Unidos no es que, más, ¿verdad? Sí. no es que está diciendo yo me voy a traer toda la cadena de valor aquí. No, también estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente los países asiáticos están viendo que hay una intención de reducir la dependencia en ellos y ¿qué es lo que hacen? Evidentemente mejorar sus condiciones al máximo para no perder ni 1% de ese 10% que nos queremos ganar nosotros, ¿verdad? Entonces, no es que el competidor, ¿verdad? Taiwán o Vietnam se están cruzando de brazos, ¿verdad? Están ahí así, no, qué lástima, se nos va a ir un poco la producción de nuestros países. No, eso no está pasando. Ellos están pensando a su vez cómo hacemos para hacernos más atractivos y para que el nearshoring, ¿verdad? Para esa cercanía que tienen los países americanos con Estados Unidos, no sea suficiente motivo para que se vayan las empresas de acá, ¿ok? Entonces, no es suficiente con decir, no, es que nearshoring, bueno, claro, pero ¿cómo es que vamos a aprovechar esa cercanía geográfica y de valores, ¿verdad? Que es el friendshoring. ¿Cómo vamos a aprovecharlos entonces para que realmente superemos, por lo menos en incentivos, y que el costo-beneficio de la empresa diga, bueno, sí, la verdad es que el costo por irme a Costa Rica en lugar de quedarme en Asia, la verdad es que no es tan alto y los beneficios lo justifican. Bueno, pero si se ponen a revisar la regulación y la regulación dice que para poder importar un químico que es necesario en el proceso de ensamblado o de fabricación o de investigación, tengo que pasar por una serie de trámites, a pesar de que es un químico que ya está registrado en el Ministerio de Salud, perdón, en el Ministerio de Salud estadounidense, que es de los más vigorosos del mundo, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, te hablo, ¿verdad?, de ese tipo de regulaciones que son las que hay que revisar para que realmente revisar si tienen sentido, porque si no tienen sentido, ese pequeño detalle de la regulación va a ser lo que incline la balanza en favor de quedarse en Asia y no traer la inversión a nuestra región. Entonces, el componente regulatorio que preguntas es trascendental porque todo juega. La regulación, la infraestructura, el talento humano, todos esos componentes juegan a la hora de que una empresa tome una decisión de si realmente nos vamos para acá. Estados Unidos puede invertir lo que quiera, pero si la empresa no le tiene sentido económico hacerlo, pues se va a quedar en Asia. Entonces, y es que, claro, digamos, y a lo que vos mencionás, o sea, la gran ventaja competitiva que nosotros tenemos es esa parte del nearshoring, del friendshoring, de estar cerca y ser amiguitos, como dicen. Pero ahí las ventajas tecnológicas que tienen actualmente los países asiáticos es contra lo que estamos compitiendo, básicamente, contra esa ventaja tecnológica, en buena medida. Sí, totalmente, ¿verdad? Estamos compitiendo contra eso, contra la disponibilidad de talento que hay allá. Y aquí entra un tema que es conflictivo, quiero decir, o por lo menos se presta a debate y está bien tener ese debate, ¿verdad? Que es el costo también de la mano de obra calificada, ¿verdad? Que en países asiáticos, pues evidentemente suele ser menor o mucho menor que en países como los nuestros, que tenemos cargas sociales y demás que respetar, que también son trascendentales porque eso es parte de nuestros valores como costarricenses, como país, que hemos defendido un sistema de seguridad social solidario y demás. Entonces, ¿verdad? Para Costa Rica también significa una toma de decisiones compleja de decir, bueno, no podemos competir con Asia en el costo de la mano de obra. Quizás podemos competir en la cercanía, porque eso ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente ese proceso de las empresas se vienen para acá, fabrican y exportan sea lo más sencillo del mundo posible para ellas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿cómo creamos también, que es otro factor importante de competencia con Asia, cómo creamos la red local de proveedores, ¿verdad? Para esas empresas. ¿Para qué? Para que la empresa no tenga que estar importando insumos y productos y servicios también, porque se nos olvidan los servicios que son muy importantes,
importándolos de afuera, cuando los podemos tener aquí mismo en el país, o por lo menos mucho más cerca, ¿verdad? En Panamá, o en Chile, o en Argentina, o en Colombia, o en El Salvador, para dar ejemplos también mucho más cercanos, ¿verdad? Cómo nos traemos también la red de proveedores, que también está muy concentrada en Asia, para acá y jugar con esos factores que sí estamos dispuestos a competir y compensamos por aquellos en los que tal vez no estamos dispuestos porque no está alineado con nuestros valores o lo que queramos, Claro. ¿verdad? Entonces, definitivamente es un tema fascinante, ¿no? De lo que el país tiene en pie, pero también es muy complejo en términos de decisiones que el país va a tener que tomar sobre cómo hacerse más atractivo sin sacrificar también algunos elementos que son importantes para el país. Y aprovechando que una de tus áreas más fuertes es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y lo de moda que se ha puesto todo ese tema en general en muchos aspectos, ¿cómo ves, digamos, porque al final todas las distintas herramientas de la revolución digital se entremezclan, se recombinan y demás? ¿Cómo ves vos tal vez el tema de inteligencia artificial aplicado como a todo este contexto, el CHIPS Act? Claro. Hay muchas, hay potencialidades, hay opciones interesantes o no tiene nada que ver. ¿Cómo lo ves? Es una excelente pregunta, Alejandro, y tiene todo que ver, ¿verdad? Ambos temas están estrechamente relacionados. Y si no me creen, basta con ver las noticias de los últimos 3 meses, ¿verdad? Acerca de NVIDIA. Y para quienes nos escuchan, ¿verdad? NVIDIA es una empresa que diseña semiconductores, bueno, fabrica, pero los fabrica de forma subcontratada, nuevamente, ¿a quién? A empresas asiáticas. Pero fabrica lo que se llaman los GPUs, ¿verdad? Que son Graphic Processing Units o unidades procesadoras de gráficos, que son, en términos muy sencillos, microchips especiales para inteligencia artificial. Ahora, NVIDIA, y ya ahorita vamos a entender por qué es que estoy hablando de esta empresa y por qué todo cierra al final, pero quiero dar el contexto un poco para que se entienda, ¿verdad? NVIDIA fue una empresa que nació en los 90s como una empresa fabricadora así de esos microchips, pero para especialmente videojuegos, ¿verdad? Porque los videojuegos necesitan una capacidad de procesamiento mucho más grande por parte de los sistemas informáticos, ¿verdad? Porque no es tan fácil como el texto nada más, sino que hay que procesar un montón de píxeles y demás, entonces es complejo. Y ellos no tenían en mente la inteligencia artificial cuando empezaron su empresa, ¿verdad? Hoy en día es la empresa más capitalizada del mundo, ¿verdad? Por encima incluso de Apple, que ha tenido ese primer lugar ahí por mucho tiempo. En las últimas 2 semanas o 3 semanas ha superado a Apple en valor, ¿verdad?, de capitalización en el mercado de valores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque NVIDIA se ha convertido en uno de los principales proveedores de microchips para inteligencia artificial que son comprados por empresas como ¿quién? Como OpenAI, por ejemplo. Entonces, dicho de otra forma, la inteligencia artificial generativa que tenemos desde noviembre del 2022, gracias a OpenAI y a otros, por supuesto, empresas que no se mencionan, pero a OpenAI, se debe gracias a que le compró la capacidad de cómputo para poder crear este gran modelo de lenguaje, ¿verdad? Que es ChatGPT, se lo compró a NVIDIA, ¿verdad? Y hay una foto muy famosa de Elon Musk, cuando era Elon Musk parte de la empresa de OpenAI, junto con el dueño de NVIDIA, firmando, ¿verdad?, la entrega de los servidores que se iban a utilizar para poder procesar toda la data que era requerida para construir inteligencia artificial. Entonces, quiero decir que para poder tener la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, ¿verdad?, y que está tan avanzada, se necesitan semiconductores y se necesitan semiconductores con capacidades de procesamiento incluso mayores a las que, ¿verdad?, importantísimas. Entonces, por supuesto que está relacionado. Está relacionado porque entonces la creciente demanda de soluciones como la como ChatGPT y de soluciones de IA incrementa también la necesidad de crear más microchips y microchips especiales para esto, ¿no? Entonces, cuando hablábamos ahora, Alejandro, del tema de cómo vemos más allá del CHIPS Act, bueno, el tema de inteligencia artificial unido con este es una de las formas de ver más allá. ¿Por qué? Porque yo creo que deberíamos concentrarnos también más
y es algo que el país por lo menos no ha hecho lo suficiente, que es investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo en el campo de la IA y el diseño de microchips especializados para estos temas es el futuro y el presente y todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, unamos estos dos ámbitos, veamos más allá del CHIPS Act, fomentemos, ¿verdad?, más investigación en el país, demos mejores condiciones a los investigadores para que lo puedan hacer y prevenir la fuga de talentos que se nos está dando en nuestras universidades. Conozco ejemplos de personas brillantes costarricenses salidos de la Universidad de Costa Rica, del TEC, que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y que están ahí investigando para Estados Unidos, cuando podrían estar aquí investigando para Costa Rica. Y además que el tema de la investigación en el campo de semiconductores e inteligencia artificial es un campo de alto valor agregado, ¿verdad? A diferencia quizás del segmento de ensamblado, que es un poquito de menor valor agregado, eso nos daría también mucho más posicionamiento, creo, como país y como hub tecnológico, el que tengamos también capacidades de investigación acá, investigación aplicada especialmente en estos ámbitos. Entonces, ¿verdad? Por ahí salen también nuevas innovaciones, cómo hacemos para hacer un microchip cada vez más rápido y que le quepan menos transistores en un espacio, ¿verdad?, tan diminuto, ¿verdad? Porque esto está rayando ya en la ciencia ficción, la cantidad de microprocesadores, ¿verdad?, que tienen que haber en un microchip, es cada vez más posible meter más y más. Entonces, bueno, ese tipo de investigación es lo que nos daría también más valor agregado y podríamos atraer más empresas a que tengan sus centros de investigación aquí en Costa Rica. ¿Por qué no pensar en un NVIDIA, que es la empresa que te comentaba al inicio de la respuesta, traer a un NVIDIA a Costa Rica? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que lo impide? Bueno, ya sabemos qué es lo que lo impide, que es talento, capacidades, etcétera, pero comencemos poco a poco a generarlo a partir de esta oportunidad y apalancándonos de esa oportunidad. Qué importante es promover lo que son las carreras del futuro, digamos, en los jóvenes, en convencerlos, en decirle, mira, Dave, y es muy complicado porque es que, bueno, y ya aquí ya tal vez me salgo un poquito de lo más como académico, pero a veces yo siempre he sentido que es como una trampilla, eso que a uno le vende mucho cuando uno está más joven, de mira, es que vos puede ser lo que vos querás, y, no sé, y como que te venden mucho como la idea de estudiar lo que te haga feliz, que sí es importante, porque sí lo es, pero también hay como que poner un poco los pies en la tierra respecto a cuál es tu salida laboral, ¿verdad? ¿Cuál es tu expectativa laboral, salarial, etcétera? Yo conozco gente recién graduadas de carreras, bueno, de informática, que ganan igual o más que uno que ya tiene años de estar trabajando en la carrera de uno, que bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo soy economista, Sí. y yo con años de estar de profesional, digamos, gano lo mismo a veces que alguien prácticamente recién graduado de informática, justamente por esa necesidad que hay. O sea, es que hasta, como dice, viendo el payaso soltando la risa, Sí. es una carrera que paga muy bien. Sí, sí, totalmente. Yo a ver, varios puntos con eso que mencionas. Primero, yo soy partidario de esta idea de es un lujo, ¿verdad?, que tenemos ciertas personas elegir la carrera a la cual nos vamos a dedicar. Eso es un lujo que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, hay personas deseando estudiar lo que sea que les dé de comer y un trabajo, ¿verdad? Entonces, sí hay cierta, en mi opinión, ¿verdad? Y esto es totalmente mi opinión, pero hay una cierta romantización de eso, como bien decís, de estudiar lo que usted quiera, ¿verdad? Que está maravilloso, pero muchas veces a las edades que tenemos que tomar esa decisión, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Entonces, ¿cómo? O sea, Uno está demasiado pollito cuando uno escoge la carrera que va a hacer el resto de la vida. No tenés ni idea, y además que no ves, o sea, en tu día a día vos no ves ingenieros en esto, o sea, entonces, claro, como que se vuelve un mundo que es ajeno al tuyo, entonces ni siquiera sabes que eso es una posibilidad, o pensás, no, es que esto es matemática, y eso, yo no quiero matemática. Eso no es matemática, esto es otra cosa, va mucho más allá de la matemática, lo que se está creando, ¿verdad? Entonces, creo que falta también como esa cercanía de ese tipo de carreras en los jóvenes para que vean cuál es la proyección que tiene y cuál es el impacto que ellos pueden tener en la vida de los demás y en el país, ¿verdad? De que no es solo un tema de yo y lo que yo quiero hacer con mi vida y yo tengo que derechos.
es también cómo impactas en la vida de los demás, cómo impactas en el país y en el futuro del país en el que estás creciendo. Entonces sí creo que también hay una combinación de diferentes factores, como te digo, y creo que nos falta también llevar esto a un lenguaje mucho más sencillo y también que hayan ejemplos de vida. Y esto se está haciendo mucho, creo yo, recientemente, y eso pues aplaudo un poco también a CONARE, ¿verdad? A personas como ustedes que con este tipo de programas lo hacen, de atraer también más mujeres y más personas que tal vez jóvenes, incluso no solamente mujeres, jóvenes en general, que están comenzando, ¿verdad? A participar en concursos, en competencias, ¿verdad? En llevarles el tema a donde ellos están. Y en eso también instar más, ¿verdad? Al MEP y a Lina y todos los que tienen que ver con educación y formación, de crear más esos espacios ahí donde están ellos, y en el mundo digital, hacer mucho más contenido que se relacione con ellos para que ellos puedan entender realmente, ¿verdad? Que existen esas posibilidades y de qué tratan y por qué serían una opción atractiva para ellos, ¿verdad? No, sin lugar a dudas, no. Y como tal vez como resumen, Costa Rica entonces hizo muy bien las cosas hasta ahora y se logró mantener una hoja de ruta bastante constante en esta parte tecnológica. Ahora tenemos esta gran oportunidad. Me encanta eso que vos decís, eso sí, de que esta oportunidad no es que se acabe ahí, sino que esto sea un elemento, algo que nos potencie para ir más allá. Tal vez para ir cerrando un poco, si quieren comentarnos un poco de lo que ustedes hacen en la empresa tuya, comentarnos un poquito también. Muchas gracias, Alejandro. Sí, totalmente. Y bueno, en cuanto a lo que hacemos nosotros en la firma, es básicamente la misión nuestra. Somos una firma consultora, no somos una firma legal, somos una firma consultora en derecho de la tecnología, sí, temas de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial desde el punto de vista de la gobernanza empresarial que se tiene que tener para poder implementar esas tecnologías de forma segura. Nuestra misión, en resumen, es fomentar la implementación de las tecnologías digitales de una forma ética, responsable e inclusiva. Esa es nuestra misión que tenemos. Entonces, parte importante de nuestro trabajo no es únicamente como firma legal, que también es importante, sino que damos consultorías, ¿verdad?, a entidades internacionales, llámese UNESCO, el BID, la OCDE, que a su vez apoyan a los gobiernos para implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas a través del uso de tecnologías, ¿verdad? Entonces, que los países sepan cómo construir una política país para el fomento de la inteligencia artificial, eso sí, protegiendo los derechos humanos, no dejando a nadie atrás, fomentando la educación digital. Eso es parte importante de nuestro ADN y de los valores que tenemos en la empresa. Y nos encantan también ese tipo de espacios como los que vos estás aquí ofreciendo para poder llevar más cultura y más educación acerca de esos temas, porque ese es otro tema importante, ¿verdad? Hablamos aquí entre entendidos, cuando en realidad gran parte de la población está pensando nada más en cómo hace para comer mañana. No le interesa la inteligencia artificial porque lo ve como algo, insisto, ajeno por completo a su realidad. Entonces, nuestra labor, creo, y por lo menos es lo que yo intento también hacer, es llevar esos temas un poco al impacto real y cómo hacemos políticas públicas que tengan un impacto real, cada quien desde su nicho. ¿Verdad? Yo no me meto tanto en la parte técnica, pero por lo menos en lo que conocemos, intentamos siempre apoyar, y más bien muy agradecido con vos y con tu programa y con PROSIC y con Valeria, que también sé que trabaja con ustedes, por este espacio tan importante, y ojalá que lo sigan replicando. Muchísimas gracias. No, y creo que señalabas algo muy importante, que era que cuando decías mejorar la calidad de vida, y es que es tan importante como recordar, porque sí, la tecnología es muy bonita, es muy sexy, digo yo siempre, ¿verdad? Porque es un tema bonito, como de ciencia ficción, como vos mencionabas, pero finalmente siempre es el verdadero tema de fondo que hay siempre hacer, es eso, mejorar la calidad de vida de las personas, de los costarricenses. Esta cuestión del CHIPS Act es algo que que tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de muchas personas, trayendo trabajo, trayendo oportunidades, pero lo que importa es la calidad de vida de las personas finalmente. Así es por completo. De nuevo, más bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente creo que más adelante sería muy interesante hacer un programa
enfocado específicamente en inteligencia artificial, que creo definitivamente. que es uno de tus temas favoritos en general, ¿verdad? Sí, sí, me encanta. Ahí a las Creo que órdenes, que me gusten. estaría muy bonito hablar de eso más adelante, pero igualmente, bueno, agradecerte, acompañarnos el día de hoy y por tus palabras también, y a los que nos están escuchando, recordarles que el programa de Café Digital, pues lo transmitimos en vivo por Facebook Live, en la página de Facebook del PROSIC, y que una vez acabado también lo subimos a nuestro canal de YouTube, así como a Spotify en podcast de la Universidad de Costa Rica. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima en otro Café Digital. Hasta luego. Muchas gracias.